Reporte 100. Espacio del Colegio de Sonora y siempre temas muy interesantes. Y está con nosotros Elizabeth Cejudo Ramos. Ella es candidata a doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, periodista, ¿no? De origen. Sí. Periodista, pero mejoró el camino. Eso no lo sé. Corrigió el camino, bueno. corrigió el camino y es asistente de coordinación de posgrado en el Colegio de Sonora, profesora en la Universidad de Sonora y está realizando una investigación muy interesante sobre la participación de las mujeres en los años 30 en esta campaña desfanatizadora del gobierno mexicano y del gobierno de Sonora contra las iglesias y qué papel tuvieron las mujeres, las revolucionarias y las que, bueno, se asumían como católicas. Elizabeth, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, muchas gracias por el espacio, es un gusto estar aquí. A ver, vamos a ubicarnos en el tiempo. ¿Qué pasaba en Sonora en los años 30? Bueno, en 1931, para ser más exactas, llega al gobierno de Sonora Rodolfo Elías Calles, después de pues una lucha de facciones importantes entre callistas y obregonistas, ganan los callistas, llega al gobierno unos años antes Francisco Elías y luego Rodolfo Elías Calles gana las elecciones, jovencito, no tenía ni 35 años, llega y bueno, lo que intenta hacer Rodolfo Elías Calles, como muchas otras versiones de revolucionarios, es intentar cumplir ahora sí los objetivos de la revolución, hacer una especie de experimento revolucionario en Sonora. Había reformas económicas, agrarias, reformas en todos los ámbitos, pero una de las más importantes y que estaba en concordancia con lo que ocurría en el resto del país era como llegarle a esta revolución psicológica, crear nuevos hombres y nuevas mujeres que estuvieran preparados, ¿no? Sí. Para lo que venía, que era la revolución. Y bueno, uno de los requisitos de esos nuevos hombres y mujeres era no ser religiosos. Entonces, la Iglesia Católica era una enemiga natural de la revolución, era parte de la reacción que le llamaban los revolucionarios. Entonces, bueno, se implementa por parte del gobierno del Estado, como te digo, en sintonía con lo que ocurría a nivel nacional, a partir de políticas del PNR, pues la campaña desfanatizadora, ¿no? Esta campaña consistía en remover cualquier contenido religioso, primero de las escuelas, por ejemplo, se empieza a reglamentar las escuelas, surge la educación socialista, que era pues también antirreligiosa y que incluía la educación mixta, la educación sexual, se cierran los templos, se expulsa a los sacerdotes y se registran como diversos actos iconoclastas, ¿no? Es decir, como actos simbólicos para de alguna manera denostar la iglesia, como la quema de santos, sacaban de los templos objetos religiosos, sacaban de los hogares objetos religiosos y prendían unas hogueras que les llamaban las hogueras socialistas, ¿no? Entonces había una campaña intensa, importante y hasta violenta para eliminar cualquier rasgo, cualquier sesgo de religión en la población, ¿no? Es cuando andaba Juan Navarrete y Guerrero a salto de mata, dicen. Sí, exactamente. Después de que se expulsaron a todos los sacerdotes, al obispo se le emitió una orden de aprehensión. Sí. Entonces se llevó el seminario y lo hizo itinerante en diferentes lugares de la sierra. Entonces le descubrían el escondite, le quemaban el escondite y ahí va, ¿no? Escondidos en cuevas, por todos lados y protegido también por una gran parte de la comunidad católica, ¿no? Asalto de mata y asalto de mata también hubo mujeres, ¿no? Las mujeres, ¿qué participación tuvieron en esta controversia que me imagino dividió a la sociedad hermosillense sonorense? Sí, totalmente. Fíjate, antes de iniciar la campaña, Rodolfo Elías Calles hizo una especie de limpia, ¿no? Dentro de su administración y le pidió a todos los funcionarios y funcionarias, incluidos profesores y profesoras, cartas de adhesión a la campaña y pues cartas en las que se especificaba que no creían en Dios. Entonces primero hubo como esa limpia y bueno, hay mujeres, por ejemplo, que participaron activamente dentro de la campaña, que les llamaban las maestras quemasantos, por ejemplo, ¿no? Que participaron en la educación socialista, mujeres que participaban en otras partes de la administración pública, pero principalmente como educadoras, y que participaron, digamos, activamente en defender esta campaña, pero también hubo otra parte de la población, hombres y mujeres, que estuvieron en contra de la campaña, que vieron vulnerado su derecho a ejercer la fe, su libertad religiosa le llamaban en ese momento, ¿no? Entonces,
sí hubo una polarización importante en la sociedad entre quienes estaban a favor de la campaña y buscaban como este nuevo ciudadano revolucionario sin religión, y aquellos que defendían su libertad de culto. Pues, ¿no? Sí, ¿quiénes pesaban más? ¿Quiénes eran mayoría, digámoslo de alguna manera? Pues mira, según lo que yo he revisado en documentos, la molestia era generalizada. Sí. Quienes estaban a favor de la religión eran mayoría, al menos en los documentos que hemos podido encontrar y las manifestaciones públicas, ¿no? En esta campaña que te comento como de depuración de personal que le llamaba Rodolfo Elías Calles, sí hubo muchos registros de personas que dijeron: estoy de acuerdo con su gobierno, estoy de acuerdo con la revolución, lo respeto usted, respeto a su papá Plutarco, pero yo sí creo en Dios y no puedo mentirle, ¿no? Entonces hubo varias renuncias, hubo muchas protestas y mucha resistencia pasiva también de la gente que realizaba el culto a escondidas, ¿no? Sí, eso justamente hacían las mujeres, organizaban las misas y los rituales religiosos en domicilios particulares, digamos que de manera clandestina. Claro, sí, seguro muchos y muchas de nosotros, nuestros abuelos, tienen historias así, ¿no? De nos casamos en la casa de no sé quién, me bautizaron a escondidas con no sé quién. Yo en la tesis, que ya por suerte ya está terminada y a punto de presentarse en defensa, le dedico un apartado como a ver de qué manera participaban las mujeres. Una de ellas, cuando la campaña estaba más dura y no había forma de negociar con las autoridades, era justamente esta resistencia pasiva, que principalmente era llevar a cabo el culto en lo privado, ¿no? En domicilios, estaban muy vigiladas, había arrestos para las personas que realizaban misas, incluso funerales, celebración de Semana Santa, pero aún así se llevaban a cabo, ¿no? A veces con permisividad por parte de las autoridades. La otra era promover el ausentismo ante la educación socialista y contrabandear propaganda religiosa, ¿no? Sí, hubo mujeres arrestadas por el gobierno tras ejercer su religiosidad, sus creencias. Sí, fíjate que yo creo que una de las razones por las que participaban más las mujeres, aparte de que, bueno, había una feminización de la iglesia desde el siglo XIX y tal, es que tenían una especie de blindaje, ¿no? Todavía en esos momentos ser revolucionario también era relacionado con ser un caballero, con ser gallardo y Entonces era difícil para ellos enfrentar a las mujeres, arrestarlas y darles como diferentes penas, y al mismo tiempo no las consideraban contendientes serias, ¿no? Entonces sí hay registros de mujeres que participaban incluso como en portazos, en protestas, en golpes a policías, y no las arrestaban. Sin embargo, hay un caso muy interesante en Bacum de unas mujeres que invadieron, o sea, que forzaron las puertas de una iglesia que ya estaba cerrada y que estaba utilizada como escuela y que tenía banderas rojinegras, ¿no? Les llamaban las casas del pueblo, y estas mujeres fueron acusadas de forzar las puertas de la iglesia y de quemar la bandera rojinegra, ¿no? Como en venganza a todas las actividades que hacía el gobierno. Estas 3 mujeres sí fueron arrestadas, pero fue por horas el arresto. Quienes fueron los autores materiales, digamos, y pasaron días en la cárcel, ellas no, pero sí fueron merecedoras a multas, varias, a multas y amenaza de que lo vuelves a hacer y si vas a la cárcel, ¿no? Sí, estamos platicando con Elizabeth Cejudo Ramos, candidata a doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctorado lo va a obtener gracias a esta tesis, participación de mujeres en el conflicto Iglesia-Estado durante la posrevolución sonorense. ¿Cuántos años duró esta campaña desfanatizadora en Sonora? Empezó en 32, me dices. Sí, bueno, yo la periodicé de alguna manera, ¿no? Hay digamos que se extienden los efectos hasta 1939, que es cuando se abren los últimos templos. La parte más dura estuvo entre 1932 y 1935, que ocurrió todo esto que te platicaba, ¿no? Era una campaña que tenía financiamiento específico del Estado para poder operar. Pero ocurre también la política nacional, ocurre el rompimiento de Lázaro Cárdenas con todo el callismo, y ahí es donde se debilita el sistema político callista y entran los obregonistas también, se convoca elecciones. Entonces el factor religioso, el factor católico fue también uno que influyó en estas elecciones, y es ahí donde se debilita la campaña, y ya lo que queda por negociar es la inercia de esta campaña, ¿no? O sea, ya no había como una ofensiva, sino había como los efectos, como iglesias cerradas, como sacerdotes expulsados, que es lo que se pudo negociar después, pero la campaña se extiende hasta 39, digamos. Ahora, si las iglesias se abrieron, si los templos se abrieron después de esta campaña, ¿fue gracias a las mujeres? Yo sostengo que sí, sostengo que son las únicas actores visibles en este momento, porque los sacerdotes estaban expulsados, porque el obispo estaba perseguido y podía mandar una que otra vez alguna pastoral
hacia la comunidad católica, y fueron las mujeres las que empujaron no solamente desde la resistencia pasiva, también iniciaron una campaña durísima de cartas peticiones con 3 autoridades de gobierno, municipal, estatal y federal, para que se pudieran regresar los templos, ¿no? Entonces, esta reapertura de templos y el regreso de los sacerdotes se da en gran medida gracias a la insistencia de mujeres que estaban pues peleando, ¿no? ¿Qué pasó con las religiosas? Es decir, las monjas, pues. Había muy poquitas acá en Sonora, que son algunas que se vinieron con el obispo Navarrete desde Aguascalientes. Realmente el proyecto pastoral del obispo se creció y se construyó en gran medida gracias al laicado, ¿no? Había también una corriente importante de catolicismo social, de la Acción Católica, que permitía como más posibilidades a los laicos y laicas de participar. Entonces, la Liga Diocesana de Sonora, Señoritas Auxiliares y tal, fueron agrupaciones en las que se organizaron generalmente mujeres para poder construir la diócesis, ¿no? Entonces, había más mujeres laicas que religiosas. Ahora, ¿qué pasó con las mujeres revolucionarias, aquellas que apoyaban a Elías Calles y esta campaña desfanatizadora? ¿Qué pasó con ellas después de que reabren las iglesias y regresa el culto? Es curioso porque realmente no hubo como grandes consecuencias hacia quienes participaron dentro de la campaña, ¿no? En realidad, y lo que yo veo es que esta división entre católicas y revolucionarias se da realmente a partir del conflicto que representó la campaña desfanatizadora, que había que tomar postura, ¿no? Sin embargo, sí hubo entre algunas mujeres conflicto. Por ejemplo, Enriqueta de Parodi, ¿no? La famosa escritora, escribía duro en contra de las mujeres católicas y eventualmente se convirtió en diputada, siguió teniendo éxito durante los 40. Las propias mujeres católicas de las damas de la caridad que se agruparon después con Navarrete negociaban y tenían como intereses muy cercanos al priismo. Entonces, realmente yo creo que esta separación católica revolucionaria fue como en el momento, en el conflicto, y eventualmente se disolvió, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el trato de la iglesia, de la jerarquía católica, de la iglesia católica con las mujeres revolucionarias? ¿Las excomulgó, por ejemplo? No las excomulgó. No hubo consecuencias por... Ni a Rodolfo Elías Calles lo excomulgaron. No, yo entiendo que no, ni a Plutarco. Ni a Plutarco. Hasta donde entiendo, no hubo como grandes consecuencias. Realmente, por ejemplo, los arreglos de 29 fueron como muy laxos y la comunidad católica se quejó de eso, ¿no? Y cuando se arreglan de nuevo a finales de los 30 también se habla de cierta desventaja, ¿no? De cierto, te concedo que estés y que regreses, pero ahí como un poco tranquilo y un poco calmado, ¿no? Entonces ya la participación política de la Iglesia Católica, que fue importante en las elecciones, por ejemplo, donde participó Madero, ya se fue solamente al ámbito social, ¿no? Ya la participación política de la Iglesia fue así como coartada en realidad, y pues se vuelve a retomar hasta los 90. Había, ¿no? Ya, pues me imagino, la educación estaba en manos de la iglesia en aquellos años. ¿Qué pasó con los colegios, por ejemplo, las escuelas Tenía católicas? una participación muy importante la iglesia en la educación, y eso era algo que molestaba al proyecto revolucionario, ¿no? Se cerraron durante la campaña desfanatizadora, pero se reabrieron y crecieron con ciertas regulaciones, pero por ejemplo, durante la campaña no podías enseñar absolutamente nada religioso en el ámbito escolar. Después ya se permitió, ¿no? Sí. Estas escuelas cierran y los niños van a la educación pública. Sí, los niños regresan. O a la educación del gobierno. Regresan a la educación pública y se quita ese matiz antirreligioso, ¿no? De hecho, Catalina Costa de Bernal, que era una de las profesoras quemasantos, que les llamaban, cuestionó en una columna que escribió ya por 36 o 37, y dice: lo que ocurrió con la campaña desfanatizadora es que en lugar de tener una escuela socialista teníamos una escuela antirreligiosa, y también lo que pasó es que la gente que no se identificaba tanto con la religión, al verse forzados a elegir entre decir creo en Dios o no creo en Dios, pues toman una postura católica. Entonces, para la profesora Catalina Costa esta campaña fue hasta contraproducente. Sí, ¿no? O sea, porque reforzó la religiosidad. Reforzó la religiosidad en una gran parte de la comunidad sonorense. Sí, en la lógica de los políticos que decidieron esta campaña desfanatizadora, ¿qué le atribuían, qué aspectos negativos le atribuían a la Iglesia Católica? Esta es la cosa, cuando ocurre todo el movimiento revolucionario, lo que pasa es que la Iglesia, de alguna manera, en esos momentos sostenía que no
tenía por qué haber un cambio en términos de clases sociales. Sí. La revolución lo que decía es como vamos a hacer A igualar Ajá. y la religión católica decía no es necesario. O sea, está bien que haya ricos, está bien que haya pobres, siempre y cuando los ricos ayuden a los pobres. Y acuérdate que los pobres era el reino de los cielos, ¿no? Sí. Entonces ellos pugnaban porque se respetara la autoridad, porque no hubiera esos movimientos, acusaban el caos, ¿no? que causaba la revolución. Entonces ahí es que se convierten en enemigos de la revolución. Y la otra es que tenían, a partir del catolicismo social de los 20, tenían dominada la parte educativa, la parte de salud, incluso hospicios y demás, sindicatos. Los sindicatos y casas mutualistas también estaban como muy controladas por la iglesia, entonces pues imagínate todo el capital político y social que hay ahí. Sí. Pues, había que tomarlo y había que regresarlo al Estado, ¿no? Este movimiento le dio vida a la oposición en el Partido de Acción Nacional en esa época. Pues el Partido de Acción Nacional nace a finales de los 30 y sí. todavía no tenía un poder así como importante, al menos acá en Sonora. Pero eran católicos los que fundaron el PAN. Sí, eran católicos. Ajá. Y se habla también, hay un estudio muy interesante de Vera García Núñez, en el que habla de las mujeres católicas que participaron en toda esta movilización y que también participaron en la fundación del PAN porque encontraron más afinidad en el PAN que en el PRM o en el PRI en su momento, sí. Pues, ¿no? Un rollo más humanista. Incluso fueron muchas mujeres panistas quienes impulsaron el voto, por ejemplo, en 53, ¿no? Entonces sí hay relación completamente porque había mucha gente que no estaba a favor de este radicalismo revolucionario, ¿no? Y que estaba buscando como otras salidas para expresarse políticamente también. Pues muy interesante esta tesis. ¿Cuándo la publicas? No, pues no sé la publicación. La defensa está programada para la tercera semana de noviembre. Semana de noviembre. Esperemos que ocurra, crucen los dedos por mí, todo el mundo en la UNAM. Para ser doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México con esta tesis, participación de mujeres en el conflicto Iglesia-Estado durante la posrevolución sonorense, vas a defender la tesis y posteriormente vendrá la publicación. Sí, esperemos que sí. Sí, pues estaremos platicando también cuando tengas aquí la publicación. Ojalá que sí, con mucho gusto. Elizabeth Cejudo Ramos, si alguien quiere saber más de este periodo, ¿tu tesis será pública? ¿El texto? Sí, va a ser pública y además, bueno, voy a aprovechar 30 segundos para invitar también a la comunidad académica, comunidad en general. Estamos organizando el 8º Coloquio Internacional de Historia de las Mujeres y de Género en México, que viene de la Red de Historia de Estudio de las Mujeres y de México. Va a ser en marzo de 2020, entonces estamos muy contentas porque Hermosillo ganó la sede para reunir a un montón de especialistas que van a hablar y abordar este tema de la historia de las mujeres y de género. Y bueno, nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Redmugen 2020 y ahí pueden ver más información. Entonces estamos con la convocatoria abierta y esperando propuestas, ¿no? Elizabeth Cejudo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario. Que te vaya muy bien. Gracias. Reporte 100.